Ya voy a compartir la pantalla. Ya, bueno, me tocó, o en realidad le tocaba al Pancho, pero hicimos un enroque porque la otra semana justo nos toca control con la Katy tarde, como a las 8 nos toca. Entonces cuando me tocaba a mí, no le tocaba, o sea, no podía en realidad. Así que hicimos el enroque con el Pancho para que yo hacer hoy día primero de Pedro y él toma la próxima semana. No soy tan entretenido como el Pancho para aplicar, pero bueno, vamos a hacer lo posible en la gracia de Dios. ¿Ya? Vamos a orar para que Dios dirija todo lo que vamos a hablar y que sea bendición para cada uno de ustedes esta palabra y para mí también. Amado Señor, gracias por este día, gracias Padre, porque tenemos la opción de escuchar y de analizar, de desmenuzar tu palabra, Padre. Ayúdanos a fortalecernos con ella, ayúdanos a enriquecernos con ella también, Padre. Que sea tu espíritu el que gobierne esta predicación, este estudio, Padre, que Señor, podamos salir muy edificados, transformados, Señor, que seamos confrontados con tu palabra y que también podamos hallar en ella el consuelo en el caso de estar pasando por situaciones complicadas también. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, entonces, como les decía, me tocó 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19, que la verdad, por cada versículo hay mucho material en sí mismo como para analizar, para estudiar, para aplicar, pero claro, cuando uno lo ve como un todo, realmente también hay opción de hacer agrupaciones. Y bueno, de hecho el mismo encabezado del texto dice padeciendo como cristianos. En la actualidad hay varios países en los cuales ser cristiano es también visto como algo de vida o muerte. Países como Corea del Norte, países como, o sea, no países, sino zonas donde hay mayoría musulmana, por ejemplo, donde no se permite el culto. Hay partes musulmanas donde efectivamente hay más tolerancia, pero hay otras partes donde realmente no es más radical. Entonces ahí realmente el hecho de creer en Cristo te hace prácticamente perder la vida por causa de él. En el caso nuestro no estamos ligados tan estrechamente a ese tipo de situaciones, pero sí podemos eventualmente ser partícipes de un padecimiento o de algún sufrimiento por causa de Cristo, por causa de la justicia de Él. Entonces, espera un poquito. ¿Va bien? ¿Ah? Ya, ahí sí, perdón. Entonces, bueno, vamos a ir analizando el texto mejor para poder ir avanzando. Ya esto es lo que habla. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, digo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dado que los que padecen según la voluntad de Dios, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
Entonces, bueno, aquí yo destaqué varias veces la palabra padecimiento, ¿cierto? Que se repite 4 veces en este texto. Y yo me empecé a preguntar, bueno, en el libro ya hemos visto que el contexto tiene que ver con la fidelidad a pesar del sufrimiento, ¿cierto? Vimos hace poco con Adrián el hecho de que cosas muy parecidas a esta, cuando hablábamos de los héroes de la fe, que casi todos nos gustaría estar del lado de los que hacían las cosas grandes, conquistaban ciudades, etcétera, pero había muchos otros que estaban del otro lado, que habían sido, dice ahí que habían sido cerrados, perseguidos, se habían tenido que cubrir con piel y todo. Entonces, esto es un tema central en el libro de Primera de Pedro, por lo tanto, hasta este capítulo todavía nos sigue ese tema central. De hecho, yo lo que hice fue buscar en el mismo capítulo cuántas veces se presenta esta frase. Busqué así, puse padec, y sale 6 veces en el capítulo 4. Entonces empecé a ver, en el libro completo cuántas veces sale. Y me encontré con que sale 14 veces. Por lo tanto, es un tema que es completamente relevante, sobre todo para los cristianos de la época que estaban viviendo temas bien complejos por lo que se dice ahí en la historia. Por lo tanto, sea por A o sea por B motivo, si es que uno padece en términos físicos o en términos emocionales o en términos psicológicos, sí o sí nos va a ayudar este texto a poder sobrellevar eso y finalmente cumplir con la voluntad de Dios. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? A mí siempre me gusta entender los significados de las palabras porque claramente ahí uno le da mayor profundidad y claridad a lo que está leyendo. Las palabras finalmente son las que eventualmente nos van transformando si es que uno las desglosa. Y padecer aquí, dentro de las acepciones que se manejan, habla de sentir física y corporalmente un daño, dolor, enfermedad, pena o castigo, soportar agravios, injurias pesares, sufrir algo nocivo o desventajoso, sufrir, o también, acá al final dice, dicho de una cosa, recibir el daño. Todas las acepciones son eventualmente aplicables en este contexto, ¿cierto? El padecer podría ser algo que te afecte físicamente, como lo veíamos ahí en el inicio, respecto a países donde todavía el evangelio es prohibido o no se puede simplemente llevar. Hay zonas, por ejemplo, yo he escuchado de México y Colombia, donde el evangelio, como es un ente transformador, es un poder transformador para las personas, y hay lugares donde hay mucha drogadicción y mucho narcotráfico. Hay veces en que los mismos narcotraficantes también agreden físicamente a pastores, creyentes, por el hecho de que finalmente le están matando el negocio, le están quitando el negocio y están transformando a las personas. Entonces, claro, físicamente podemos quizás sentir algún dolor, padecer algún dolor, pero también a veces sufrimos padecemos de injurias, de pesares o de temas que básicamente tienen que ver con nuestra honra o temas que eh, nos hacen recibir daño a causa de seguir la justicia, lo cual es una contradicción en sí mismo. Ya aquí desglosé el estudio en 4 partes. Ya el padecimiento es algo esperable, el padecimiento debe producir alegría, qué contradicción, ¿verdad? Se debe evaluar la causa del padecimiento, ver si efectivamente es causa de la voluntad de Dios o si es por algún pecado que yo he cometido. Y finalmente, a pesar de todo el dolor y el padecimiento y todo el sufrimiento que esto puede conllevar, encomiéndate a Dios y haz el bien. Somos agentes del bien, somos agentes para que el mundo conozca de Cristo, el mundo sepa de la ley de Dios
y básicamente estamos nosotros para poder presentar eso a las personas. Ya, primero que todo, el sufrimiento a causa de la justicia es algo esperable en la vida del creyente, y aquí está este texto. se me enredó la lengua. Está este texto: padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces aquí se nos dice que no debemos sorprendernos de la prueba. No debemos sorprendernos del hecho de que seamos presa o causa de persecución. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Alguien Sí, me habló? Ah, ya. Que me anduve confundiendo porque alguien, como que escuché que alguien me habló. Ya. Dice, bueno, no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Claramente, a veces sí nos sorprendemos, a veces sí efectivamente uno cuestiona y dice, ¿por qué a mí? O a veces uno se actúa de forma recta y vienen, digamos, represalias o injusticias. Uno a veces se cuestiona, bueno, ¿y por qué lo hice? ¿Para qué lo hice si a causa de esta justicia estoy recibiendo un perjuicio, estoy recibiendo un daño? ¿Verdad? Y la verdad es algo súper natural, súper normal en cada uno de nosotros. De hecho, hay una tendencia natural a evitar el sufrimiento. Por ejemplo, yo he escuchado a muchos jóvenes, cada vez es más frecuente esto, y por ejemplo me dicen, ¿sabes qué? A mí no me gusta ir a los funerales, no me gusta ir a los velorios, no me gusta ir a los funerales. Pero yo creo que a nadie le gusta ir a un velorio, a un funeral, claramente. Pero hay una tendencia de, bueno, como eso es algo donde yo veo sufrimiento, prefiero evitarlo y prefiero no asistir, ¿cierto? De hecho, es una forma bastante generalizada en la actualidad de ir tapando cada vez más el hecho de ciertas realidades que nos muestran que el ser humano va a pasar por etapas de sufrimiento. O sea, ninguno de nosotros está liberado de la muerte física. Gracias a Dios estamos liberados de la muerte espiritual, pero no de la muerte física, y claramente la muerte física provoca dolor, provoca sufrimiento. Pero sin embargo hay una tendencia natural, y ahora cada vez más incluso, de tratar de no sufrir, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, antes los cementerios eran lugares bastante más lúgubres, lugares donde la verdad se invitaba también a reflexionar del hecho de la transitoriedad de la vida, del hecho de que es el lugar donde todos vamos a llegar en algún momento. Pero ahora en adelante esto se ha transformado en parques, un parque hermoso, ¿cierto? Un parque bonito. Entonces, no quiero decir que esté malo esto en sí, sino es como el ejemplo nomás de que es natural para uno, para cualquier persona, decir, oye, no quiero sufrir, quiero evitar el sufrimiento. De hecho, hay ciertas tendencias cristianas también que hablan del hecho de, cristianas entre comillas, que usan la palabra, usan, eh, digamos, como el lenguaje cristiano evangélico, como esto de la oración poderosa. De hecho, me encontré con una oración de la abundancia y riqueza. Entonces, es como que en muchas iglesias y a muchos creyentes se les mete la idea en la cabeza de que por el hecho de servir a Dios, por el hecho de estar cerca de Dios, de servir incluso en la iglesia, de dar los diezmos, la ofrenda y todo, de parte de Dios solo van a venir cosas, entre comillas, humanamente hablando, buenas, ¿cierto? Sanidad, liberación de ciertos vicios, que necesariamente tienen que abarcar un proceso por la palabra, pero finalmente la gente, más que buscar al Dios, busca como el regalo de Dios, la dádiva de Dios, precisamente para evitar el sufrimiento. Y bueno, esto en realidad no es nuevo, esta es una imagen, no sé si la
alcanzan a reconocer, es como de la transfiguración. Cuando estaban ahí, los 3 discípulos, junto con Jesús, le dijeron, Señor, bueno, hagamos una enramada acá, bueno es que estemos acá y hagamos una enramada, decían. Que básicamente era para poder quedarse ahí, porque estaban tan bien, estaban disfrutando de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, que ellos decían, bueno, estamos súper bien acá, quedémonos acá. Y Jesús ya le había dicho antes que él tenía que pasar por sufrimiento, tenía que ir a morir, tenía que ser entregado, pero ellos naturalmente decían, ¿para qué va a pasar eso si estamos aquí en la gloria? Estamos súper bien. Pero sin embargo, el plan de Dios fue otro, el plan del Señor fue otro. Aquí les pediría ayuda a algunos hermanos para que me ayuden con estos versículos. Aquí, hermano Daniel González, si me puede ayudar con Mateo 5:10, a Marco Nagy, si está por ahí, Filipenses 1:29, y hermano Daniel Rojas, 1 Juan 3:13. ¿Usted me dice? Sí, por favor. Vamos. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ello es el reino de los cielos. Muchas gracias. Aquí Jesucristo declara de que bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, los que han sufrido injustamente. Ya, Filipenses 1:29, por favor. Espera un momentito, lo busco a ver, tío. Ya. (1:29). Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él. No, es Filipenses 1:29. ¿Sí? Porque dice, Filipenses 1:29. Ah, perdón. A ver. Sí. Tienes razón. Lo estaba leyendo Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. muchas gracias. No solo sufrir por Cristo, sino también, perdón, no solo creer en Cristo. Ya me incluyo, a todos nos gusta la primera parte, creer en Cristo, pero la segunda parte va aparejada, sino que también sufrimos por Él. Y 1 Juan 3:13, por favor, hermano Daniel. Ok, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Muchas gracias. Aquí también se nos dice que no hay que sorprenderse. No se extrañen si el mundo les aborrece. ¿Ya? Pancho, ¿le puedes poner mute al resto? O si se puede mutear, please, que escucho como un eco. A ver, prueba. Y ahí sí, ya, gracias. Ahí sí. Entonces, el Señor Jesús lo declaró y el resto de sus discípulos, padres de la iglesia, mantuvieron el mismo discurso, por decirlo así. Y ahí entró uno que estamos así, ahí sí, gracias. Tanto Pablo como Juan y Pedro estaban alineados con el Señor Jesús en el sentido de que en la vida, por causa de la fe, vamos a padecer y vamos a tener sufrimiento. ¿Ya? Y ser cristiano tiene un costo. De hecho, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y en el mismo texto habla de que si uno va a ir a una guerra, primero va a hacer cuenta si es que con 10.000 soldados puede hacer frente contra el que viene hacia él con 20.000.
Y si no puede contra él, bueno, le da cartas de paz y trata de buscar un arreglo. ¿Cierto? Ser cristiano tiene un costo, y ese costo hay que evaluarlo, y ese costo finalmente es el hecho de vivir una vida que va contraria a la del mundo, y que por lo cual puede significarnos problemas por mostrar al mundo que hay un Dios que define las reglas. Nos puede traer problemas diciendo, por ejemplo, que si no acepta a Cristo va al infierno, y todo eso que finalmente a la gente obviamente no le gusta escuchar. Ahora, ¿cuál era el fuego de prueba al cual hacía referencia Pedro? Aquí hay algunas, digamos, cruces de información, en los cuales posiblemente algunos estudiosos dicen que se pudo deber este fuego de prueba a las persecuciones que sufrieron con Nerón. Ya, porque la carta primera de Pedro la datan entre los años 65 y 95. ¿Vale? Y el gran incendio de Roma, que fue el evento bajo el cual Nerón empezó la persecución de los cristianos, fue el 19 de julio del año 64. De hecho, esto no está a ciencia cierta confirmado, pero dicen que Nerón tocaba la lira mientras la ciudad se incendiaba, que estaba medio loco, etcétera, pero que realmente era una persona sádica. Aparentemente así lo era. De hecho, hay un historiador que se llama Tácito que dice lo siguiente: Nerón condenó a los cristianos a ser arrojados a las fieras, los hizo crucificar y los quemó para que sirvieran de antorchas. Imagínense que le arrojen aceite a su cuerpo y le prendan fuego para que ilumine la ciudad. Qué terrible, ¿no? Tácito describe los hechos como sigue: en consecuencia, para librarse de la acusación de haber quemado Roma, Nerón buscó rápidamente un culpable e infligió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiados por sus abominaciones, que el populacho llama cristianos. Cristo, de quien toman el nombre, sufrió la pena capital durante el principado de Tiberio, de la mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos, y esta dañina superstición, de tal modo sofocada por el momento, surgió no solo en Judea, fuente primigenia del mal, sino también en Roma, donde todos los vicios y los males del mundo hallan su centro y se hacen populares. Por consiguiente, se arrestaron primeramente a todos aquellos que se declararon culpables. Entonces, con la información que dieron, una inmensa multitud fue presa, no tanto por el crimen de haber incendiado la ciudad, como por su odio contra la humanidad. Todo tipo de mofas se unieron a sus ejecuciones, cubiertos con pellejos de bestias, fueron despedazados por perros y perecieron, fueron crucificados o condenados a la hoguera y quemados para servir de iluminación nocturna cuando el día hubiere acabado. ¡Wow! ¡Qué terrible! Muy, muy terrible la historia que pasaba con ellos. Ahora vamos a pasar al siguiente segundo punto, que tiene que ver con el sufrimiento a causa de la justicia. Es algo que debe producir alegría. Vamos a leer los siguientes textos de 1 de Pedro. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí hay una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo el sufrimiento va a producir alegría? ¿De qué forma algo que es triste, algo que es doloroso, va a causar y va a dar como fruto alegría? Claramente hay un fin o algo que sujeta a los creyentes, que va más allá del dolor físico, del dolor mental, el dolor psicológico y todo eso, que es la esperanza eterna. La esperanza eterna debiera ser el motor nuestro, debiera ser el motor bajo el cual nuestros actos se rigen, el motor por el cual tomamos nuestras decisiones, el motor por el cual priorizamos las cosas o no. Aquí yo los felicito en este sentido, al menos al estar acá conectados, claramente hay un interés de
buscar esas cosas eternas. Hay una priorización de esas cosas eternas porque yo sé que la mayoría está cansado, la mayoría está quizás de un día agotador de trabajo, pero sabe que esta instancia, acá los martes, es una instancia de crecimiento, es una instancia de búsqueda de Dios, es una instancia de acercarse a los hermanos, y claramente es algo súper bueno que se hayan conectado y que finalmente se estén alimentando de la palabra. No estemos, yo también me estoy alimentando, claramente. En cuanto a los versículos, por ejemplo, de esto mismo que estoy hablando, Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No se regocijen, le decía el Señor, de que algo temporal, digamos, algo, una gloria pasajera, como era el hecho de que tenían un poder sobre los espíritus. Él le decía, no, eso no es para regocijarse, regocíjense y que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ya, según Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cada vez que vamos sufriendo por causa del Evangelio, lo que nos dice la palabra es que cada tribulación, cada evento, nos va dando, otorgando un poquito más de la gloria, un poquito más de aquello que vamos a tener cuando estemos en el cielo, cuando veamos a nuestro Señor y Salvador, cuando lo veamos cara a cara. Entonces, ahí hay una pregunta: ¿qué sostuvo firmes en la fe a estas personas? El primero, obviamente no se sabe los nombres porque hay dos que son casi los mismos, pero el primero es Esteban. Yo siempre me he preguntado, y en realidad es como que el hecho de su historia, siempre me causa, o es la respuesta al hecho de por qué Dios permite el sufrimiento. Yo creo que en su historia se encierra mucho de esto, porque finalmente él, predicando el Evangelio y compartiendo la fe, la gente no lo entendió, y la gente, al contrario de arrepentirse de sus pecados, le adhirió. Y es terrible, ¿no? O sea, por causa de Cristo, me matan. Que obviamente, insisto en el punto, es como una contradicción en sí misma. Pero por un lado, bueno, aquí aparece la imagen de un ángel, que no es tan bíblico, pero al final de cuentas Esteban estaba pasando a la gloria. Esteban estaba mirando al Señor Jesús, dijo, aquí veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces, claramente eso le sostuvo firme. Y finalmente, a causa de eso, muchos conocieron de Cristo. En el caso de Pedro también aquí, la historia dice que Pedro fue crucificado al revés. Yo nunca había visto muchas películas en Semana Santa, pero este fin de Semana Santo, me dediqué a ver algunas. Y vi la película de Pedro. Bueno, tenía algunas partes que yo no estaba tan de acuerdo, sí, pero me llamó la atención que al final, cuando a Pedro lo estaban crucificando, él dijo, no, yo no soy digno de ser crucificado como Señor, así que por favor, háganlo al revés. Y mientras él estaba siendo crucificado al revés, ahí en la película mostraron cómo él cerró los ojos y los abrió en la gloria. Para mí fue emocionante, o sea, realmente esa es la realidad. Uno va a cerrar los ojos a este sufrimiento y los va a abrir en la gloria. Qué hermoso, ¿no? En el caso de Pablo, que es que está acá, a Pablo lo apedrearon también. Pero lo más llamativo de eso es que él, a diferencia de Esteban, él no murió. Él se quedó como muerto, ahí dicen, de hecho la gente pensó que él había muerto. Pero él se levantó y continuó. Entonces, ¿qué sostuvo firme en la fe de estas personas? Claramente es lo que leíamos con anterioridad.
el cada vez más excelente y eterno peso de gloria, el considerar que todas estas cosas son temporales y que lo que nos mueve es la gloria eterna. Ya, ahora vamos al tercer punto. Evalúa la causa del sufrimiento. Dice así el texto. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Claro, hay que distinguir el origen del sufrimiento. O sea, si usted, hermano, está pasando por sufrimiento, tiene que distinguir cuál es el origen de ese sufrimiento. Si es la voluntad de Dios por un lado, o si es a causa de su pecado. De hecho, aquí se nos dice, ninguno de vosotros padezca como homicida o malhechor, etc. Sino que si es de la voluntad, tiene que padecer en realidad por causa de la voluntad de Dios. ¿Ya? Espérenme. Ya, aquí sí. Entonces, primero que todo, se nos habla aquí de lo siguiente: homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Al final es como que, aquí yo pongo un podio, pero nosotros siempre estos pecados los tenemos como que le ponemos grados. De hecho, hasta el hombre, el mundo le pone grados, ¿cierto? Obviamente, a un chismoso no se le mete en la cárcel, pero si un homicida, si un ladrón, ahí Adrián lo tiene más que claro, trabaja bien cerca de ellos. Pero acá la verdad se nos invita o se hace un símil de que la gravedad del pecado es la misma al final de cuentas. La gravedad o lo que corroe el pecado va a ser similar. Ninguno padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. O sea, si alguno está sufriendo por causa de su pecado, claramente esa es consecuencia simplemente de las decisiones, de las malas decisiones que fue tomando. Y bueno, en caso de ser pecado, el método de Dios es bastante simple y profundo, pero claramente tiene que haber un arrepentimiento del corazón. Y por otro lado tiene que haber un sentimiento de aceptar las consecuencias, porque al final de cuentas hay muchos casos en que uno se pide perdón, pero es más que todo para evitar las consecuencias, ¿sí? Aceptar las consecuencias simplemente. Aquí le voy a contar una anécdota de una joven creyente que era de la iglesia de la que yo antes en Maipú. Ella fue mamá soltera, ¿ya? Y claramente eso no agrada a Dios, ¿cierto? No está dentro del plan de Dios, ese tipo de conductas que conlleva actos sexuales, fornicación, etc. Entonces, ella en una conversación, la mamá de ella era quien cuidaba a la niña, ¿ya? Obviamente después de la pequeña, digamos, no tiene la culpa, y obviamente ella es un ser independiente, entre comillas, del pecado de su mamá, al final. ¿Cierto? Pero lo que ella me decía era que ella sentía que la niña había sido un regalo de parte de Dios para su mamá, para que su mamá no se sintiera tan sola. Porque la mamá cuidaba a la nieta, mientras esta chica trabajaba, entonces la mamá no se quedaba sola porque estaba con la nieta. Entonces esa era su lógica, su raciocinio. Pero en otras conversaciones con la mamá me decía, oh, estoy cansada, yo no estoy para estos trotes, a mi edad no debería hacer esto, etcétera, etcétera. Pero claramente el hecho es que cuando algo viene por causa del pecado, finalmente no es una bendición en sí mismo, ni fue la voluntad de Dios. Quizás Dios lo permitió,
pero no era el propósito de Dios para ella en particular. El plan de Dios para ella era que conociera un joven creyente, que se casaran, después formaran una familia, ¿cierto? Una familia en el temor de Dios. No haber hecho hijos por fuera. Era una anécdota nomás que quería comentarle. Y se nos habla acá que en el caso de ser voluntad de Dios, se nos dice glorifique a Dios por ello. Precisamente por lo que hablábamos anteriormente, porque cada vez hay un peso más de gloria eterna en nuestra vida. Se manifiesta cada vez más la eternidad en nuestra vida. Vamos recibiendo las bendiciones de parte de Dios, que esas bendiciones de parte de Dios no necesariamente tienen que ver con mayor riqueza, con salud, tienen que ver con sabiduría, tienen que ver con entendimiento de la palabra, tienen que ver con discernimiento, tienen que ver con gente convertida. Eso es el propósito de Dios. Ya, ahora, se me saltó una, una PPT, pero bueno, vamos a la última parte que tiene que ver con encomiéndate a Dios y haz el bien. Ya la palabra encomendar, otra vez al diccionario, tiene estas acepciones. Que básicamente, yo creo que en cuanto a este contexto, al de encomendarse a Dios, habla de encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien. ¿Ya? O el último dice ponerse en manos de alguien. Vamos a leer el texto, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al que el Creador y hagan el bien. Entonces, encomendarse. Gracias, Pancho. Encomendarse habla de encargar a alguien que haga algo. Bueno, Señor, tú hazlo. Señor, tú eres quien lleva la batuta en la vida mía. Y el séptimo que dice ponerse en manos de alguien. Bueno, Señor, yo estoy en tus manos. Yo estoy en tu voluntad. Y aquí podemos tener dos enfrentamientos o dos puntos que chocan en nuestro día a día. Encomendarse o confiar en uno mismo, ¿cierto? Sobre todo si uno está padeciendo. Si uno está padeciendo por causa de Dios, es tomar la justicia en las manos propias o finalmente desertar incluso, porque el sufrimiento ya no se aguanta, etcétera, etcétera. Encomendarse versus confiar en sí mismo. En la palabra siempre hay digamos, uno puede ver responsabilidad personal y la soberanía de Dios, pero uno no sabe dónde está el límite perfecto entre uno y el otro, ¿verdad? Este es la desembocadura del río Maipo. Este es cuando llega al Pacífico. Y, a ver, aquí voy a usar el puntero. En esta zona, o más bien, desde acá viene agua dulce, y uno sabe que toda esta parte es agua salada. Pero en toda esta zona, uno no está tan seguro de si es agua dulce o agua salada, ¿verdad? Un poco parecido a lo que nos pasa a nosotros. En la Biblia se enseña de la responsabilidad personal y de la soberanía de Dios. Ambos elementos existen y en algún momento se topan, pero desconocemos dónde está el límite definitivo. No sabemos, o sea, yo no puedo pedirle a Dios que provea para mi casa y yo no salir a trabajar, por ejemplo, o no buscar proveerme del pan diario. Pero claramente hay también elementos de la soberanía de Dios en eso. Y uno no sabe dónde está el límite, dónde está el hecho de, bueno, hasta dónde llego yo y hasta dónde llega Dios. Y lo que hace la diferencia es la oración, la verdad. La oración es aquello que va a decir, bueno,
confío en la soberanía de Dios, confío en sus planes, confío en su voluntad, pero yo hago mi parte también. Yo hago lo que me corresponde hacer. Como dice Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo. Entonces, hay que encomendarse a Dios, hacer lo que te compete hacer, pero mediante las acciones donde uno va efectivamente a ir encomendándose a Él, entregándose a Él. ¿Ya? Y la última parte dice, los que padecen según la voluntad de Dios se encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, ¿cómo debemos hacer el bien? Porque, claro, alguno de aquí dirá, más de alguno, oye, pero yo soy una persona de bien. Yo no molesto a nadie, soy un buen vecino, en mi trabajo soy un buen trabajador, ¿cierto? Y quizás la vara con la que a veces uno se mide es bastante baja, no tengo vicios, cuido de mi familia, y ahí podríamos seguir enumerando un montón de etcétera, respecto al por qué uno a veces se considera bueno y considera que hace el bien también. ¿Ya? Pero la palabra siempre nos tiene un desafío al respecto y siempre nos invita a ver esto con los ojos de Dios. ¿Ya? Primero, examinar el bien desde los ojos de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primero que todo, tenemos que reconocer de que somos pecadores, de que estamos separados de la gloria de Dios. Por causa del pecado estamos separados de la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestra naturaleza como tal, si bien efectuamos actos bondadosos a veces, está de continuo pensando también en el mal. Hay otro texto que dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, desde los ojos de Dios, tenemos que entender de que en nuestra naturaleza como tal, quizás tratamos de alcanzar la bondad de Dios, pero no alcanzamos a dar con la medida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debemos hacer el bien? Desde los ojos de Dios. ¿Y cómo es desde los ojos de Dios? Por ejemplo, aquí dice, debe ser algo constante, Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y 2 Tesalonicenses 3:13 dice, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Incluso en la obra de Dios a veces uno se cansa de hacer el bien porque uno da consejos, por ejemplo, y a veces alguien no lo recibe, y uno dice, no, ¿para qué? Ya no doy más consejos. O al revés, alguien le da a uno un consejo y uno no lo pesca, no lo considera. Eso es cansarse, ¿cierto? Eso es desistir, dejar. Aquí se nos invita a no descansar, a no desistir. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, dice la Reina Valera, a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Ya hay recompensa. Siempre en Cristo hay recompensa. ¿Cómo debemos hacer el bien? Amando a los enemigos. Dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Ya, yo he escuchado a veces hermanos, no de esta iglesia, de otras iglesias, que hablan, este me cae mal, este es más pesado, este ni lo pesco, no lo saludo. La verdad no se condice eso con el carácter de Cristo. Cierto, a veces quizás no nos pasa con gente de la iglesia, pero sí puede pasar con colegas del trabajo, sí puede pasar con vecinos. Aquí se nos invita a hacer el bien, amando a nuestros enemigos, pero estando esperando nada a cambio. Y acá otra vez se nos repite, vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Y también se nos indica que
debemos darle preferencia a los otros creyentes, a los creyentes por sobre los que no son creyentes. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, porque hay un vínculo, hay algo especial que me une a Pablo, a Daniel, a Pastor James, a Daniel, a los dos Daniel, hay algo especial. Entonces, así que si tenemos oportunidad de hacer bien, hagámoslo. No hay que privarse de ello. Ya algunas preguntas para meditar. ¿Estás pasando por una fase de sufrimiento por causa de la injusticia? ¿Qué puedes entregar a alguien que está sufriendo? Quizás pueden entregar esta misma palabra, pueden entregar palabras de consuelo, palabras de ánimo, de aliento. Quizá en nuestro entorno no haya tanto sufrimiento, pero hay personas que realmente en esta pandemia y con este encierro lo están pasando muy mal. Lo están pasando mal porque no tienen con quién comunicarse, no tienen con quién hablar. Y cada uno está llamado a poder hacer el bien, como decíamos. ¿Estás dispuesto a exponer tu vida como lo hicieron los primeros cristianos? Qué pregunta, ¿no? Pregunta que nos desafía. Nos desafía. Yo ahí tengo mucho que mejorar en ese sentido también. ¿Encomiendas a Dios cada día tu vida? ¿Con qué intensidad? Quizás es una oración tímida, una oración bien tenue, bien flaca, por decirlo así, o estás continuamente orando, continuamente clamando. ¿Estás comprometido a hacer el bien como norma de vida, a pesar del sufrimiento? ¿Estás dispuesto a hacer aún más de lo común, a pesar de las injusticias, a pesar de que alguien posiblemente te haya hecho daño? ¿Tú puedas hacer más aún por esa persona? Eso, hermanos, les quería ir compartiendo. Y bueno, espero que Dios nos bendiga y que podamos ser más como Cristo. Esa es como la idea. Gracias, Oscar. Bueno, hermanos, yo sé en algunos casos de los que están participando en este estudio, este pasaje es relevante a tu realidad. ¿Alguien quiere compartir cómo este pasaje se aplica a su situación personal? Yo la verdad que a mí me hace pensar de manera diferente. No sé si se aplica a mí, y yo creo que dentro de la visión y como lo escucho, creo que nos aplica a todos. Me llamó mucho la atención la clasificación de los delitos, donde Cristo realmente calificaba al chismoso con el mismo nivel de un ladrón y un malhechor, y que en lo terrenal hay una segregación de eso. Pero yo creo que si realmente entendemos el mensaje que nos da Pedro en este tema, es decir, nosotros somos creyentes por la palabra, ahí nos nace la fe. Y el hecho de que considero que los chismosos, o los buenos para hablar, o todo ese tipo de cosas, es transversal. Es transversal, y creo que ahí es donde está la reflexión que debemos hacer para ser unos verdaderos cristianos. Porque dentro de esa acción, creo que también tenemos súper minimizado el chisme. Entonces, dentro del chisme perdimos realmente la enseñanza que nos quiere entregar el Señor, que justamente una que lo califica como uno de los grandes delitos dentro de lo que está escuchando. Eso creo que realmente a nosotros nos cuesta mucho sacarlo, y lo tenemos como forma innata al ser humano. Y creo que eso es lo que realmente nos aleja mucho de ser el ejemplo de Dios.